Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la historia argentina siempre nos fue contada por los porteños. Todos los libros que utilizamos en las escuelas fueron escritos y editados en Buenos Aires. Los sucesos de la batalla de Tucumán en muchos casos fueron narrados por gente que no conoce Tucumán, su geografía y su clima. Y en el caso de esta batalla es fundamental. ¿De dónde sopla el viento? No podemos hablar de la batalla de Tucumán como un hecho aislado. No. La batalla de Tucumán podríamos comenzarla cuando Belgrano se hace cargo en marzo de 1812 del desmantelado ejército del norte que venía de una tremenda derrota en la batalla de Huaqui. 800 hombres, 800 soldados pudo recuperar, mal alimentados, enfermos y sin armas. Con el propósito de rearmar el ejército convocó a todos los hombres entre 16 y 35 años. El pueblo respondió y Díaz Vélez formó el cuerpo de caballería llamado de los Patriotas Decididos, todos jóvenes voluntarios, jujeños, puneños y tarijeños, quienes aportaron sus armas y caballos. El 25 de mayo, todavía en Jujuy, Belgrano convocó al pueblo a participar en la bendición de la bandera patria. El general, que sabía transmitir su amor y fervor por la libertad, los anima a los jujeños y después de un largo discurso termina diciendo: solo puedo decir que la patria tiene hijos que sostendrán su causa y que primero perecerán que ver usurpados sus derechos. El pueblo espontáneamente, al unísono, comienza a cantar las canciones patrias. El corazón de los presentes, traspasado por la espada de la libertad, jura defender con su vida la causa emancipadora. Enseguida viene un hecho poco conocido, pero muy trascendente, que desencadena en el éxodo jujeño. Esto se conoce como la masacre de Coronilla. 2 días después de ese 25 de mayo de 1812, en que Belgrano hace jurar al pueblo jujeño defender la causa emancipadora, nada más que 2 días después, el 27 de mayo, acaecía la masacre de Coronilla. El ejército de Goyeneche, que ya se encaminaba hacia Buenos Aires, regresó a Cochabamba a sofocar un levantamiento encabezado por las viudas de Huaqui y alentadas por Manuela Gandarillas, una anciana ciega, con el lema: si no hay hombres, nosotras defenderemos nuestros sagrados hogares. Sus casas estaban siendo saqueadas y ellas violadas. Como el gobernador se había rendido, le quitaron las llaves del depósito de armas y se atrincheraron en la colina de San Sebastián, conocida como Coronilla. Se defendieron con valentía, pero la superioridad realista les pasó por encima. Por esta masacre en Bolivia, el 27 de mayo se celebra el Día de la Madre Boliviana. El abandono de la ciudad no se realizó de un día para el otro. Los habitantes tuvieron 25 días para preparar todo. El éxodo jujeño, el final, comenzó el 23 de agosto de 1812. Belgrano fue el último en abandonar la ciudad. Este sacrificio del pueblo jujeño fue un ejemplo difícil de imitar. Dejó testimonio de que la emancipación de las provincias unidas del Río de la Plata pasó principalmente por las provincias del noroeste, que fueron las más sacrificadas y las que le pusieron el pecho a la causa. Ninguna de las otras provincias argentinas participó tanto como estas, salvo Mendoza, en la preparación para la gesta sanmartiniana. En el camino del éxodo, que demoraron más de 20 días en llegar a Tucumán, murió mucha gente, especialmente niños pequeños, ancianos, mujeres, por distintos motivos. Belgrano sabía que no podía ir mucho más allá y escribe al triunvirato, que le había ordenado retroceder hasta Córdoba, le escribe diciéndole que se iba a detener en Tucumán. Aquí tengo una publicación de
del combate de las piedras. Venía dulce el enemigo. En 5 días la retirada de Belgrano cubrió 250 kilómetros y Tristán pisándole los talones. Alcanza la vanguardia patria el 3 de septiembre tomándole 2 cañones y prisioneros y carga la vanguardia realista sobre los nuestros y los encuentra en las piedras sobre el río Pasaje, unos 50 kilómetros al sur de Salta, y se llevan una sorpresa. El ejército revolucionario sablea lindo al enemigo, que deja los cañones, los prisioneros de hace un rato, 20 muertos para siempre y 40 fusiles. La artillería de Holberg los desparrama y Tristán se despliega a la disparada hacia el norte. Me gusta el lenguaje jocoso y ameno del relato, pero no son 5 días, del 23 de agosto al 3 de septiembre, hay 12 días. Tampoco son 250 kilómetros, pero la noticia nos sirve igual. Esto sucede especialmente por lo que dijimos al comienzo. Muchos que escribieron no conocen Tucumán, no conocen la zona, no conocen el clima. Belgrano había enviado a Balcarce que se anticipara para que reclutara hombres y armas para hacer frente al enemigo. Por eso, un día antes de que Belgrano llegara a Tucumán con el grueso del éxodo, el ayudante de Balcarce, don José María Palomeque, lo visitó en el campamento para informarle que ya habían reclutado 600 hombres y que los vecinos estaban convocados a una reunión para el día siguiente. Belgrano se alegró mucho y enseguida fue a reunirse con Balcarce, que le informó sobre los pormenores de los trabajos realizados. En esa reunión, Belgrano le mostró el borrador de la carta que había enviado a las autoridades de Buenos Aires, manifestándole la decisión de detenerse en Tucumán. Entre otras cosas, Balcarce le informó el comportamiento del gobernador intendente. El gobernador con su familia fueron los únicos que quisieron salvarse solos. Huyeron de noche y en silencio. De noche y en silencio, como las ratas. Esta noticia entristeció a nuestro héroe y la asentó en su autobiografía. Finalmente, el 14 de septiembre llegaron. Para levantarles el ánimo, las mujeres tucumanas prepararon una fiesta con asado, empanadas y carteles que le anunciaban que llegaban a sus propias casas y que serían bien atendidos. Y espontáneamente llegaron voluntarios de Santiago del Estero y de Catamarca. Recordemos que hasta ese momento los pueblos y ciudades estaban acostumbrados a ser gobernados por los españoles. Por lo tanto, cuando llegaba el ejército realista, al pueblo no le causaba ninguna sorpresa. Ni siquiera se sentían invadidos. La revolución no era cosa de ellos. La revolución la hacían algunos locos que comandaban los ejércitos. El pueblo era un simple espectador. Para ellos no cambiaba nada, solo cambiaban de patrón. La batalla de Tucumán tuvo muchos héroes, conocidos algunos, ignorados la mayoría. Imagino los días previos a la batalla, las mujeres remendando y cosiendo uniformes, fabricando escarapelas, liando sus cuchillos en la punta de una tacuara, cebando mate para que los hombres se prepararan para la batalla, cocinándoles, sirviéndoles los guisos, curando las heridas ocasionadas en los simulacros, preparando las vendas para los futuros heridos. El trabajo previo de las mujeres, aún de las jóvenes y ancianas, fue muy grande. Los jóvenes cavan trincheras y preparan los pozos trampas con picas de palos afilados abajo. Acondicionan los techos desde donde piensan apoyar la defensa de la ciudad. Nada me cuesta imaginar a grupos de niños correteando y jugando a la guerra con espadas de palo, imitando a los mayores que ven en las prácticas. Todos los niños quieren ser Belgrano, se niegan a ser realistas. Lo han visto al general moviéndose por toda la ciudad, supervisando los preparativos, dando órdenes, ultimando detalles. Nada tenía que quedar librado al azar. Los viejos, ayudados por los changos chicos, carnean las reses, asan lo asable y el resto lo distribuyen entre las mujeres que cocinan para el ejército que no descansa en su preparación. Lo asado también es para los soldados. Tienen que estar fuertes.
Algunos soldados se acercan a beber sangre caliente, considerando que eso les dará mayor bravura. Otros, con el mismo fin, se comen crudos los genitales calientes de los toros. La efervescencia de la ciudad y la posibilidad de comer gratis atrajo a los pequeños grupos de indios lules que todavía vagabundeaban entre la ciudad y el monte. Estos también se suman al improvisado ejército. Algunos historiadores dicen que fueron ellos los primeros en apoderarse de las vituallas del enemigo. De hecho, esto no me sorprendería. Eran expertos en descuidismo. Todos querían hacer algo. Quiero creer que, salvo el gobernador, no quedó un tucumano que no aportó, aunque más no sea una gota de sudor por esta batalla. Estaban exaltados, ansiosos, seguramente experimentaban una mezcla de júbilo y temor ante la proximidad del enemigo tan temido. Las noches previas fueron noches de insomnio, de largas charlas con el mate en la mano. Todos estaban tirando del mismo carro, trabajando para un mismo fin, aún a costa de sus bienes y de sus vidas. Las mujeres no dormían, sabían que muchos esposos, hijos, hermanos, amigos quedarían en el campo de batalla. En los diarios de Buenos Aires salió publicada también la desobediencia de Belgrano. Y luego surge esta publicación que a mí me conmueve un poco, porque recordemos que la orden del triunvirato de retroceder hasta Córdoba era entregarle todo ese territorio al enemigo, darlo por perdido. Y acá dice esta publicación, también todas de Buenos Aires, titulada Tucumán Patriota, fue publicada en septiembre de 1812. Junto a las penosas órdenes gubernamentales que siguen marcando su falta de grandeza, nos llegan otras que alegran el corazón. El pueblo de Tucumán se ha levantado entero, apoyando las tropas de la patria. La gente está en armas y una caballería improvisada y corajuda le pone el hombro al general. Cañas con tijeras de esquilar por lanzas, y hasta los vecinos españoles se juramentan por la causa nacional. Entre tanto sinsabor y hostilidad, Tucumán reconforta el ánimo. La patria no lo olvidará. La desventaja numérica, lejos de amedrentar a los patriotas, los inflama. Sabían que debían multiplicarse. Cada hombre de Belgrano debía atender a 2 de Tristán. La ventaja que teníamos nosotros era que luchábamos por nuestra tierra, por nuestra familia, por nuestra independencia. Ellos solo lo hacían por la costumbre invasora, colonialista y déspota. Los hombres de Tristán eran soldados pagados. Luchar era su trabajo, y muchas veces hacemos nuestro trabajo con desgano. A los nuestros nadie les pagaría nada. Los criollos pelearían por su honor, por su libertad. Además, tenían a sus familias en las espaldas. Si dejaban pasar al enemigo, seguramente saquearían sus hogares y abusarían de sus esposas e hijas. Era común que los vencedores, después de la batalla, entraran a la ciudad y se apoderaran de todo lo valioso que encontraban. A las 2 de la mañana del 24 de septiembre, Belgrano se dirigió al norte de Tucumán, donde estaban sus soldados. Llamó a un joven oficial tucumano de 17 años, llamado Gregorio Arauz de la Madrid, y le encomendó que con un pequeño grupo de soldados fuera a divisar la llegada de Tristán. La orden no incluía riesgo, ninguna acción que no fuera la de volver corriendo a notificar la proximidad del enemigo. Cuenta Gregorio, en su memoria, que cuando los avistó, provocó un incendio en los pastizales. El fuego produjo humo, el humo que viene del sur, que sopla del sur, impedía la visibilidad, por lo que Tristán optó por cambiar el camino. Se corrió hacia el oeste y dio un rodeo.
Otras versiones dicen que el rodeo fue idea de Tristán para impedir el escape hacia Córdoba. De cualquier manera, el rodeo se produjo y este fue el primero de los 3 prodigios. Imagino a un grupo de jóvenes tucumanos que, estudiando en Córdoba, se enteran que el ejército del norte se ha detenido en Tucumán y que el pueblo se prepara para la resistencia. Este grupo convoca a varios amigos cordobeses y santiagueños y consiguen armas e inmediatamente se ponen en camino a Tucumán. Fantaseo con que fueron ellos los que, entrando por el sur, la madrugada del 24 de septiembre, divisaron al ejército realista a la altura del Manantial y corrieron a notificar a los nuestros. Aproximadamente a las 8 de la mañana le avisaron a Belgrano que Tristán estaba entrando por el Manantial, por el sur. En este punto quiero detenerme a recordar que en Tucumán el viento sopla desde el sur. De ahí que cuando Gregorio prende fuego a los pajonales, el viento que sopla desde el sur le llevaba el humo hacia los ojos de Tristán y su ejército, que venían desde el norte. Cuando Belgrano se enteró del cambio, tuvo que mover todo hacia el sur, cruzando la ciudad. Los múltiples preparativos para la batalla, las trincheras, los pozos y demás quedaron inutilizables. Ahora, a la superioridad numérica, Tristán le había sumado la sorpresa. En este punto estábamos peor que antes. Pero a cada inconveniente, Belgrano y sus hombres se inflaman más. Manuel ni siquiera conocía el terreno por donde estaba entrando Tristán. Por lo tanto, la defensa y el ataque lo tuvo que improvisar sobre la marcha. Por eso la batalla en sí fue muy confusa y a los pocos minutos de comenzar el enfrentamiento, el desconcierto se potenció cuando sorpresiva y violentamente comenzó a soplar el viento norte. La tierra que levantaba se le metía en los ojos a los soldados realistas que tenían el frente hacia ese punto cardinal. El desconcierto se tornó en pánico, no podían ver a sus adversarios que los atacaban furiosamente. Emprendieron la retirada. Su jefe, Tristán, los reorganizó y volvieron al ataque. Entonces sucedió otro hecho extraordinario. Una interminable manga de langostas que venía del norte oscureció el día. Las que volaban bajo chocaban con los cuerpos de los combatientes, en las espaldas de los criollos y en las caras de los realistas. Los invasores huyeron para no volver. Esta vez el golpe de fe lo dio el general Belgrano. Con su bastón de mando golpeó y Tucumán se hizo muralla. Fue tal el ímpetu y el furor que pusieron los hombres de Belgrano al atacar que le metieron miedo al soldado más valiente, al punto de ponerlo en escape. Gritando, golpeando los guardamontes y arrastrando ramas que levantaban polvareda y confundían al enemigo, haciéndolo creer que eran mucho más de lo que realmente eran. Me llama la atención las coincidencias o paralelismo que hay entre Belgrano y Moisés. Los dos organizaron un éxodo con el mismo fin, la libertad de su pueblo. Los dos fueron perseguidos por un ejército poderoso, imposible de vencer sin la intervención de un gran prodigio. A Moisés se le abrió el Mar Rojo, pero antes había tenido la intervención de las langostas en la gestión de la salida. Belgrano fue el nuevo Moisés. Ambos pusieron su confianza en Dios. La noticia de esta victoria salió publicada en Buenos Aires, ciertamente, y con el título Victoria en Tucumán. Esto fue publicado en octubre en Buenos Aires. Y dice así: la noticia increíble está en Buenos Aires. El general Belgrano ha derrotado al ejército de Tristán, que casi lo doblaba en efectivos, una legua al sur de Tucumán. ¿Qué decreto promulgará ahora Rivadavia?
En la madrugada del 24 de septiembre, Belgrano formó su ejército de 1.800 hombres para esperarlo a Tristán, que venía a buscarlo con sus 3.300 veteranos, 12 escuadrones y 13 piezas de artillería. Eligió el campo al norte de la ciudad, lugar libre para la carga de la caballería. Tristán lo descubrió y quiso bloquearlo, cortándole la retirada hacia Córdoba o Santiago, y avanzó hasta ponerse casi a retaguardia de nuestro ejército. Belgrano entiende la maniobra y cruza precipitadamente la ciudad, quedando sobre el costado de los realistas, en el campo de las Carreras, al sur. Superí, Warnes y Forés frente al enemigo. Detrás, la reserva al mando de Dorrego. Entre un monte, aguantando la caballería oculta de Balcarce, Tristán se viene sobre Warnes, rebasándolo, pero las reservas de Dorrego cargaron, desparramando a los realistas. El ala derecha de Superí fue arrollada por la mayor infantería contraria, que cargó luego sobre el flanco de Belgrano. La artillería de Holberg barrió el centro y el entrevero fue caótico. Las fuerzas en batalla quedaron confundidas y enmarañadas, pareciendo que Tristán se hacía dueño de la tierra. De pronto un retumbar de caballos a galope tendido, gritos, golpes de rebenque sobre los guardamentos de los jinetes y la caballería de Balcarce aterró el aire. El enemigo titubea y se derrumba luego. Una impresionante manga de langostas oscurece el día, golpeando la cara de los realistas. En medio de la confusión, los batallones de Dorrego y Díaz Vélez se apoderan de todo el parque enemigo. 38 carretas, 70 cajones de municiones, artillería, equipajes, bueyes, banderas. Es difícil describir la batalla. Tristán entra en los suburbios de Tucumán e intima rendición a Díaz Vélez, que está en ella. 2 horas o le meto fuego a la ciudad. El jefe patriota contesta que lo venga a buscar y que ponga fuego si quiere. Tristán no lo hace y pasa la noche. Al amanecer, Belgrano está sobre él y le pide que capitule en nombre de la fraternidad americana. Casi toda la tropa y oficiales, incluido Tristán, son criollos. Al caer la noche, el enemigo no ha contestado y se retira despacio, dejando 455 muertos, 687 prisioneros, 3 banderas, 13 cañones, 87 tiendas de campaña, 358 fusiles, bayonetas, lanzas y las 38 carretas con municiones. Los nuestros tuvieron 65 muertos y 187 heridos. El general Belgrano no ha querido perseguirlo. Ordenó a Díaz Vélez chucearlo por los talones hasta que se perdieran de vista. Esto es la publicación que salió en Buenos Aires. Con esto se concluye que la victoria en Tucumán fue todo un milagro de la Virgen. Recordemos de que Belgrano era un hombre de fe, hacía celebrar misa todos los días para él y su ejército. Y cuando llegó a Tucumán puso en manos de la Virgen de la Merced, se puso él y todo su ejército y a todo el pueblo. Y la Virgen respondió con el viento y con las langostas. Es decir, lo que pasó en definitiva es que cuando el ejército realista retrocede, el ímpetu de los soldados criollos llega hasta donde están los carros de ellos y toman los carros y se meten en la ciudad. Los realistas quedan con sus armas en las manos, pero no tienen municiones. Voy a terminar dando una pequeña lista de los héroes de esta guerra tan importante, de esta batalla, perdón. Voy a terminar dando un detalle importante
de los héroes de esta batalla. Gregorio Araoz de la Madrid tenía 17 años, Jerónimo de Helguera 18 años, Rudecindo Alvarado 20 años, José María Paz, que lo cité recién, el Manco Paz, 21 años, José Superí 22 años, Alejandro Heredia, que luego fue gobernador, 24 años, Benito José Martínez 24 años, Carlos Forest 25 años, Manuel Dorrego 25 años, Juan Pedro Luna 25, José Moldes 27, Diego Balcarce 28. Eran todos jóvenes, todos jóvenes. El mayor era Belgrano con 42 años, con 42 años, con 42 años, con 42 años, con 42 años. Carlos Alberto Chivili, escritor y editor. Video basado en un mismo fuego.